una botella en mano. Buenos días con todos. Vamos a empezar. Buenos días, Inge. Buenos días. A ver, ¿me confirman? ¿Están viendo la pantalla que dice doblado? Sí, sí está, Inge. Sí se ve. Ya, listo. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver el doblado, la definición, tipos del doblado, matrices de doblado, 3 factores importantes al realizar una matriz de doblado. Y vamos a empezar con lo que sería matrices, el dibujo de las matrices progresivas, ¿sí? Doblado y corto y doblado en la misma matriz. Entonces, para eso primero tenemos que entender qué es doblado. Regreso. Entonces, vamos preguntando. Señor Herrera, ¿qué es el doblado y qué máquinas hay para doblado? Herrera. Y curvar tubos. Ya se escucha el Siri ya. Ay, ¿Me puedes repetir la pregunta, Inge? ¿qué temas nomás vamos a ver el día de hoy? De doblados. ¿Ya? ¿Qué más? Y solo eso le escuché. Eso me escuchó porque solo eso está proyectado. A ver, vamos. Eh, Continuemos. Inge, tiene abierto otra ventana, si le ve en la pantalla. A eso mismo les estuve preguntando. Si se veía, si se ve, a ver, ahí él le ve. No se ve solo la que dice doblado. Se ve No, esta. se ve otra pantalla. Se ve una pantalla de que dice vista de presentador. Ah, este es para tomar el tiempo. Bueno, ya.
Entonces vamos ahí con lo que se trata. Y se ven ustedes el listado de participantes que están también, ¿se ve? ¿No? No. Ah, ya, bueno, pues ahí sí estamos. Vamos, continuamos. Entonces, primero vamos a ver la definición de lo que es el doblado. Entonces, van a ver ustedes que un poco se va a aparecer los nombres hasta la designación de los componentes para hacer el doblado. Entonces, como habíamos dicho, como le estaba preguntando a Google, ¿qué es el doblado? Bueno, nos dice que es la operación que consiste en una transformación plástica de un material y convertirlo en una pieza con forma geométrica, diferente a la anterior, ¿sí? Entonces, como vemos en la figura de acá, nosotros tenemos aquí lo que sería un perfil, un ángulo que ha sido doblado. Entonces, para eso necesitamos de dos componentes principalmente, el punzón y la matriz. El punzón es el componente móvil y la matriz tendrá la forma también de lo que sería la figura del ángulo que vamos a doblar. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos esta figura, el punzón será estas dimensiones y la matriz tendrá que ser las dimensiones de fuera. Es decir, vamos a tener una diferencia de lo que es el espesor en las dimensiones, ¿sí? En las matrices de corte nosotros teníamos una diferencia entre el punzón y la matriz, que era la tolerancia. Entonces, en este caso nosotros tenemos, la diferencia va a ser el espesor del material. Vamos, continuemos. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de doblado para llegar a una forma. Entonces, principalmente las que existen son doblado entre formas y doblado deslizante. Espérenme aquí. Aprovecho. Listo. Entonces, en este caso nosotros tenemos el doblado entre formas. Los dos perfiles van a tener la forma del ángulo que se desea doblar o conformar. Como ustedes van a ver, no siempre va a ser un ángulo a 90 grados. La diferencia con el doblado deslizante es que el doblado deslizante, el ángulo que va a generar es de 90 grados. Doblado entre formas tendremos las formas, doblado deslizante tendremos exactamente ángulos de 90 grados. ¿Sí? El funcionamiento va a ser similar. Lo que sucede es que el punzón ejerce una fuerza que dobla en los extremos. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en esta imagen, nosotros tenemos la parte de la fuerza que ejerce el punzón. El punzón tendrá estas dimensiones. Viene aquí lo considerado el espesor de la chapa. Obviamente no tenemos que descuidar el radio que tenemos nosotros en cada ángulo. Y con eso generaríamos también la matriz. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se da el funcionamiento de la matriz de doblado? Básicamente, el punzón de forma baja con la fuerza que ejerce sobre la placa y va a dar el ángulo, básicamente. Dice, de un punzón P, que tiene la forma de la pieza, de una matriz M, cuya forma en la parte activa al final de la carrera deja pasar el material. Entonces, algo importante aquí, como nos dice al final de la carrera, la regulación de la máquina será justamente limitada a que llegue a dar la forma del material. ¿Sí?
un juego teóricamente igual al de la propia chapa. Lo que les había dicho, el espesor. El espesor va a ser la diferencia entre el diseño del punzón y el diseño de la matriz. El espesor del material. Ya, ayúdeme ahí leyendo, señor Cantilejo. Factores importantes. Para la obtención de un buen doblado deben tenerse en cuenta tres factores. 1. La pieza no debe sufrir ningún movimiento anormal durante el doblado. 2. Los radios interiores de doblado serán como mínimo igual al espesor de la chapa. 3. Las superficies del punzón o matriz en contacto con la chapa estarán lo más lisas y pulidas posible. Ya, muchas gracias. Entonces, la primera dice, no debe sufrir ningún movimiento normal durante el doblado. Sí, entonces, no someterles a un esfuerzo brusco, mayor o generar ángulos que no radios que no soporten. Nos dice acá, segundo consejo, los radios interiores del doblado serán como mínimo igual al espesor de la chapa. Entonces, si esta chapa de aquí que estoy doblando es de 3 milímetros, el radio que tiene aquí en la punta del punzón al menos será de 3 milímetros, por ejemplo. Estoy doblando una chapa de 5 milímetros, el radio de redondeo de este punzón para el doblado de la chapa será de 3 milímetros. Nos dice radio interno, ¿sí? Entonces el radio interno debe ser al menos el espesor del material, por lo menos, ¿sí? Para que no sufra lo que sería esfuerzos del material y empiece ya a desgarrarse, a quererse romper, ¿sí? Las superficies del punzón o matriz en contacto deben estar lo más lisas y pulidas posible. Sí, también para no dejar marcas en las partes del doblez, que puede hacer concentrador de esfuerzos en un doblez y empezar por ahí alguna falla. La parte del doblado, vamos a ver, en este caso se explica en 4 fases. Entonces, la primera, se coloca la chapa lista y el punzón mantiene su distancia. El punzón está en la carrera superior, punto superior. Segundo, el punzón apisona la chapa. Tercero, retrocede lo que sería la matriz y da el conformazo. Cuarto, regresan a su posición inicial y se procede a retirar lo que sería el material doblado, ¿sí? Entonces, aquí en las imágenes ya se puede ver cómo funciona el concepto de la chapa, ¿sí? Nos vamos a leerlo textualmente a ver si se entiende tal como lo habíamos visto. Señor Darwin Supe. Fase 1, primera fase. Fase 1. El punzón y la parte móvil de la matriz permanecen estáticos en el punto muerto superior, mientras que en la parte inferior se posiciona una chapa plana lista para ser doblada. Ya, entonces no creo que hay inconveniente de entender. El punto muerto superior es la parte más alta de lo que sería la máquina, la distancia del punzón. Sí, abajo está la chapa lista para ser doblada. Señor Eduardo Sánchez. El punzón inicia la carrera de descanso hasta hacer contacto con la chapa o iniciar a doblado de la misma. Ya, tercera fase también, por favor. Al final de la
carrera al final de la carrera de descenso del punzón alcanza el punto muerto interior y de la pieza queda doblada. Ya, en la segunda fase empieza el descenso del punzón. Tercera fase, el punzón alcanza el punto muerto inferior dando la forma a la pieza. Cuarta fase, señor Flores. Bien. No sé qué pasaría, recién se están uniendo 4 compañeros. Ya les he dicho, siguiente clase ya no enfrentar. Cuarta fase, después del doblado, la parte superior móvil de la matriz retrocede hasta el punto muerto superior, mientras que el extractor inferior saca la pieza fuera de la boca de la matriz. En este momento el ciclo de trabajo finalizado. La matriz está preparada para doblar una nueva pieza. Listo, entonces regresando a lo que tenemos acá, las imágenes. Ahí sí nosotros podemos entender claramente. Primera fase, segunda, ya se ubica para el doblado. Tercero, el punzón llega al punto muerto inferior. Cuarto, sube el expulsor y tenemos listo para doblar una nueva pieza de chapa metálica. Vamos, continuamos. Ya, entonces, ¿cómo se da el funcionamiento de esto? Básicamente, se usan los materiales en lo general, lo que es acero, aluminio, para estos procesos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos conocer la resistencia a la rotura, como nos decía, no generar esfuerzos que generen justamente la rotura. ¿Sí? Tienen tratamiento, en este caso tenemos los valores. Estos serían los que no se deben superar, obviamente, con la fuerza. Si es que nosotros superamos eso, y estaríamos hablando de matrices de corte. Las matrices de corte tendrán que superar los valores de esta tabla. Acá. Conocido todo esto y el proceso de doblado, ¿en qué máquinas nosotros podríamos hacer este proceso, señor Fernando Chang? Perdón, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? ¿En qué máquinas nosotros podríamos generar el doblado? No se le escucha. Inge, sería en un troquel. Una prensa. Sí, o sea, el funcionamiento, si le ven, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, una prensa de troquelado o una prensa hidráulica nos podría servir para este proceso. Como ven, el proceso es el mismo. Si fuera corte, el punzón tendría diferentes filos de corte acá abajo
y la matriz tendría una medida diferente, una tolerancia. Todo esto podría ser para corte. Entonces, el funcionamiento es similar. Podríamos aplicar una prensa hidráulica, como habíamos dicho antes, para esto. Otra máquina que que hace el proceso de doblado. Díganme. También puede ser esa dobladora de tubos, la CNC. Ya. Sí, podemos tener en ese caso. También tenemos la dobladora de chapa metálica, la plegadora. Pues no sé, quisiera conocer de su experiencia si es que han visto máquinas dobladoras. La que se encuentra en el Instituto Inge. Solo las manuales, Inge. La de chapa. Ah. La dobladora manual de chapa, ya, sí. Bueno, sí puede ser. ¿Aún hacen ustedes prácticas? Prácticas preprofesionales. Estamos en eso, Inge. ¿Y están haciendo? ¿O están pensando en hacer? Unos vamos a hacer en vacaciones. Ya, no se olvidan, después van a estar complicados. Entonces, ojalá se les dé la oportunidad y puedan conocer de las máquinas dobladoras. En Ecuador, por ejemplo, tienen máquinas dobladoras, plegadoras que trabajan para hacer los transformadores. Entonces, ahí el trabajo si es con máquinas ya sumamente grandes, sería bueno que ustedes puedan observar el proceso. Entonces, bueno, vamos. ¿Qué nos dice el concepto aquí, señor Mauro Yenza, por favor? Inge, Mande. ¿también sería una dobladora de TOL también? ¿O no? Sí, dobladora de tol. Aquí aplica dobladora de tol, dobladora de tubos y plegadoras. Las plegadoras ya son sumamente grandes, como les digo. Señor Mauro Yenza, presente. Dobladoras. Estas máquinas tienen la función de doblar piezas metálicas. Trabaja piezas desde láminas hasta pletinas de espesores delgados que sirven para formar los ángulos de los moldes y diseños de fábrica. Existen dobladoras de tipo hidráulicas y dobladoras manuales. Como toda maquinaria, requiere de un mantenimiento constante para que su operación no tenga interrupciones y tenga durabilidad. Para su cuidado requiere de lubricación cada 15 días y una revisión de los rodillos semanalmente. Ya, listo. Entonces, como toda máquina necesitamos darle mantenimiento. En este caso dice que hay dobladoras hidráulicas, principalmente para los trabajos ya en serie, digamos así. Vamos acá, señor Pablo Ganá. Sí, vamos, señor Stalin Valencia, por favor. Dobladoras de punzón. Sí, síganos. Ya. Esta máquina, al igual que las dobladoras comunes, permite doblar con una gran precisión las láminas y platinas de volúmenes gruesos y delgados. A diferencia del doblador común, esta utiliza un punzón que permite realizar líneas de doblado en diversos ángulos con el objetivo de hacer más resistente los bordes del material que se está trabajando. Si bien trabaja el plegado de toda la lámina, es ideal para el doblado de los bordes
brindándole mayor resistencia a golpes o choques. Como mencionábamos anteriormente, todo tipo de máquina requiere de un mantenimiento continuo y estas dobladoras con punzón requieren de una lubricación cada 20 días y una revisión de su rodamiento semanalmente. Ya, entonces en el caso anterior nos hablaba de las dobladoras hidráulicas, en este caso de las dobladoras ya con punzón. La ventaja de las de punzón es que los radios ya van a ser controlados. Son variados y son exactamente controlados del radio de acuerdo a la punzón y a la matriz. Sí, entonces, como cada máquina, si nosotros estamos enfocados a lo que es mantenimiento, nosotros tendríamos que revisar los manuales de las máquinas y los tiempos en los que tienen que recibir mantenimiento. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Esta es una plegadora. O la que tenemos en el instituto, ¿no? La dobladora de chapa metálica que está ahí. Sí, entonces puede haber de dos tipos. La que es una sola completa aquí esta muela y la que es de varias muelas acá, que sirve para hacer diferentes dobles, no a todo el largo de la chapa, sino solamente por partes. Se va cambiando cada uno de los complementos de aquí, o esto es una sola dependiendo del diseño de la máquina. En este caso vemos esta máquina que nos dice que está alrededor de los $5,100. Bueno, este precio no está actualizado, no sé exactamente a cuánto esté el costo ahorita de esa máquina. Esta es la que decimos del instituto, similar. El principio de funcionamiento es mediante una excéntrica y un peso. Entonces, mediante la palanca ejerce el peso y va dando la forma con las muelas que tiene colocadas. El ángulo que genera se lo controla de forma manual. La persona que está trabajando es la que da el cumplimiento del ángulo necesario ahí. Sí, entonces esta podríamos decir que tiene menos precisión que la de punzón, obviamente, para pliegue. En el cálculo de costos de la maquinaria, nosotros tenemos que evaluar varios ítems. Mantenimiento de la maquinaria, la limpieza, el costo de agua, luz, ahí donde dice vigilancia, sería justamente la seguridad de la infraestructura. Por ejemplo, si tiene un taller con este tipo de máquinas, igual va a tener que implementar algo de seguridad o vigilancia, ¿sí? Entonces eso implicaría en los costos de un trabajo como estos. Listo. Nos vamos a SolidWorks a aplicarlo. ¿Lo indicas? Entonces, esto nos lleva a lo que es el troquelado progresivo. Nos vamos a ir viendo cómo sería el diseño de esa chapa metálica para que me puedan comprender mejor. Tengo que proyectarles un video.
Un video cortito, pero bien esencial. Entonces yo les proyecto en este momento. Ya, en este video lo que ustedes van a ver es una máquina prensadora de 150 toneladas que es utilizada para, aquí dice estampado progresivo, lo que es matriz, generando una matriz progresiva. Entonces quiero que le pongan atención y sobre todo que se fijen en cómo va a estar el diseño de los punzones y de la matriz en los casos de doblado. Y al final veremos una parte donde realiza unos cortes, donde obviamente el punzón y la matriz ya son enfocados a realizar cortes también. Entonces ahí vamos a ver. Entonces aquí empezamos. Para obtener el producto final, miren cómo empieza realizando pequeños cortes por medio del troquelado, estos pequeños cortes, avanza, realiza estos cortes de acá y va así realizando proceso por proceso. Entonces por eso se llama progresiva, porque en el transcurso del trabajo va generando nuevos cortes. Entonces imagínense, aprovecha este caso lo que es la longitud de la máquina para generar en un solo trabajo la continuidad de varias piezas. Hasta aquí habíamos visto solo de corte. Aquí empiezan los procesos de doblado. Empiezan procesos de doblado en algunas de las partes de la chapa metálica. Acá. Y termina con el corte final de la pieza. ¿Sí? Entonces, estas piezas fueron conformadas, dada su forma, mientras iban sujetas a la plancha. Y finalmente realiza los cortes de los extremos para su extracción. Sí, entonces ahí vimos la figura, si ven que es alguna forma compleja, ¿no? Dice que es un clip automotriz de 0.031 de pulgada, ¿sí? Que es
o menos nos da 0.75 milímetros. ¿Sí? 0.031 por 25.4. 0.78 milímetros. Entonces, como ven, en este caso hizo todo el proceso en una sola pasada, dándole la forma tanto en corte como en doblez. Entonces, eso es lo que se refiere al troquelado progresivo. Utilizamos la ventaja de la misma máquina. Obviamente, esta funciona de manera automática, generando el desplazamiento. Los desplazamientos se van a dar entre cada guía, de aquí a acá. Entonces, en el primer paso hizo estos cortes de troquelado, que son los que van a ser de guía. El tope, seguramente el tope es este de aquí, donde va a estar ubicándose de manera correcta nuestra chapa metálica. Recorre estas distancias a la par que va realizando el trabajo. Sí, entonces esto sería básicamente cómo alinea los componentes para que las matrices de doblado, las matrices de corte sean precisas. Realicen los cortes, los dobleces, sin afectar ya la forma del componente. Entonces, espero que haya sido útil ese video. Con todo esto, nosotros en SolidWorks, voy a ver si me pescan cómo está esta figura de acá. Ya, en este queríamos aplicar un concepto de lo que sería una matriz progresiva, lo que hicimos una matriz sencilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría para nosotros la chapa metálica? La chapa metálica va a ir primero trabajando la ranura, recorre cierta distancia, trabaja el contorno de un costado, voy a rayarle, corta este contorno, y a la misma vez la matriz recorrida le cortará este contorno, es decir, aquí tendríamos un punzón con esta forma que va a cortar a la vez, corta de la sección anterior, corta de la sección posterior. No le hemos cortado la parte superior porque se necesita que esté sujetado hasta darle el proceso de doblado, ¿sí? Vamos al siguiente paso, le hicimos en un solo paso el doblado de la sección, aquí una matriz para doblado, con toda esta configuración, un solo paso de doblado, para aliviar el trabajo en este ejemplo nomás, ¿no? Pues como ustedes vieron, pueden ser infinidad de pasos para llegar a la figura. En el último paso, en este ejemplo, le hemos colocado aquí, va a realizar un corte, un punzón de corte, va a realizar el corte de esta sección y se desprende la chapa final, que sería esta de acá. ¿Sí? Entonces, este proceso es lo que identificamos nosotros en función de la forma final que tiene. ¿Sí? Entonces, sí es importante tomar en cuenta, irnos ingeniando cómo sería, porque se nos ocurrían varias ideas, por ejemplo, en un solo troquelado todo este contorno hasta acá, pero teníamos la desventaja de la complejidad de maquinado del punzón, la complejidad de centrado y todo. En esta chapa metálica lo que nos falta serían las guías en todo esto. ¿Sí? Colocar las guías para que trabaje a la misma distancia en cada paso. Y para las guías obviamente se genera un troquel de corte en la primera estación. Aquí en el paso 1, primero estará corte y en las demás ya es solo para posicionamiento, solo para guía.
¿sí? Entonces ahí estaríamos completos cómo funciona la matriz progresiva. ¿Tienen alguna pregunta? No. Inge, disculpe una pregunta. Las guías siempre se van a hacer. Tiene que hacerse porque mantiene una distancia de referencia. Es lo que nos ayudan las guías. Por ejemplo, en este caso no tenemos un tope porque ya le volamos toda esta distancia. Entonces, de ley tenemos que hacer guías para que se centre la pieza. Lo que ayuda es a que se centre y trabaje donde debería, ¿sí? Que no se desplace de más o muy poco, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces no hay preguntas. Entiendo que podríamos hacer lo mismo con alguna otra figura que ustedes se les ocurra. Sí, voy a borrar esto. Borrar las rayas. Ya, entonces la figura está así. De esta chapa todavía que nos ha faltado, nos falta generar los punzones, tanto para corte, el de acá, punzones de doblado acá, de nuevo punzón de corte, las guías, el punzón de ranura. Entonces, como ven en este trabajo ya se va recopilando todas las necesidades de la pieza para que ejecuten una sola maquinaria como una operación. Entonces les voy a compartir las dimensiones de esta figura para que empiecen a dibujar. Entonces en esta de acá, vamos a entonces les voy a ir guiando para que dibujen la misma figura. Entonces, como vemos, es sencilla, ¿no? Tiene un ángulo de 45 grados. Desde los bordes mide 25 al centro del pliegue. 25 al centro del pliegue. Y como les dije yo en clases anteriores, nosotros nos vamos a complicar tanto en estar tomando medidas y pasando a generar una pieza nueva. Entonces, desde aquí des en cuenta. Esta es una pieza sencilla. ¿Sí? Lo único que tiene es un destaje, un corte tipo ranura y el doblez. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tal les va. Para el modelado de esta figura, este es el croquis. ¿Sí? Empiecen a desarrollarlo, por favor.
Me van avisando si tienen dudas de cómo hacer la figura, por favor. Si pueden compartir la pantalla, les puedo ayudar más fácilmente. Entonces, en esta figura vamos a trabajar esta semana terminando el conjunto de matrices progresivas, donde ya cubriríamos lo que es matrices de corte y matrices para doblado. Nuevamente repitiendo las de corte que ya deben estar bien concretados esos conocimientos. ¿No tienen dudas? Ya. Después de generado este croquis, lo que aplicamos es una brida de chapa metálica. ¿Y que puede esperar un ratito, 2 minutos, por favor? Ya, ok. Inge, ¿cómo es eso de esa medida de 60? No le entiendo. 60 es radio de redondeo. Es estos radios laterales. Este de acá. Y el del otro costado. El de acá. Y el de acá. Esos son aplicados radios de redondeo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la figura? Unos minutitos más para terminar. Apúrense, acaba la hora. Vamos a trabajar en función del producto a diseñar la chapa metálica.
Entonces, ¿cómo fue trazada la figura? Primero teníamos esta línea de 60 de distancia y llegaban dos líneas inclinadas, esta de aquí y la de acá, hasta esta línea constructiva. Y después aplicamos redondeo en radio 60. Inge, Dígame. hay que hacer la otra también que dijo que es de 45 grados. A ver, ya les explico y con esto terminamos. A ver, de aquí, terminado esta figura, lo que hacemos son pliegue croquisado. En chapa metálica vamos a utilizar pliegue croquisado. Entonces trazamos una línea en esta cara, croquis a 25 milímetros. Atiendan, después le hacen porque ya termina la hora. A 25 milímetros de distancia,
aplican pliegue croquisado. Primero trazan el croquis. Nos vamos hasta ahí, esto les va a quedar así. Simplemente doblado a 45 grados con esa de ahí. Nos vamos ahora a la parte inferior. Acá. Ahí vamos a trazar nuevamente un croquis de 25 a 25 milímetros del contorno y vamos a aplicar de nuevo un pliegue croquisado. ¿Sí? Fíjense las propiedades que he colocado en pliegue croquisado. A 45 grados, radios de 5 milímetros. Nada más no se ha cambiado en las figuras. Y con eso tenemos la chapa metálica con la cual vamos a empezar. Sí, para el día de mañana tengan listos esta figura. Y piensen, averigüen, traten de ver cómo sería el conjunto acá de la chapa metálica, de lo que sería el proceso de corte. Y en función a esto vamos a trabajar generando las matrices de corte y de doblado de la figura. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana listos con el producto, que sería este producto listo. Una pregunta, Inge, ¿de cuánto era la extrusión? El perfil es de 1 milímetro. Inge, gracias. El espesor de la chapa me dice, ¿no es cierto? Sí, No, el que está por defecto está. Espesor de la chapa por defecto. Ay, no, perdón. Espesor de la chapa 1 milímetro. Espesor 1 milímetro. Ya, con eso estaríamos listos el día de mañana. Empezamos a hacerle el conjunto de troquelas, tanto de doblez como de corte. Ya, pues nos vemos hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Me mandan la fotito de lo que han avanzado hoy. Hasta mañana.